Chicos, buenas noches nuevamente. Gracias por la puntualidad. Por aquí tengo a Jaime Alberto, Camilo, Jenny, Sebastián, sí, no sé quién es sí, Johan García. Eh, Muy amables por ingresar a la hora programada. Eh, Antes de iniciar, quiero hacerles memoria que la próxima semana tenemos el segundo parcial. ¿Sí lo tenemos en cuenta, muchachos? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, para la próxima semana nos programamos y ya los temas que hemos visto el primer parcial acá los evaluamos la otra semana. Entonces, yo creo que coloquemos como título hoy política monetaria. Un segundo, yo voy a abrir una página por acá para comenzar a rayar. Muy bien. Chicos, para iniciar con el tema de política monetaria, bueno, antes de iniciar con el tema, cuéntenme cómo les fue con el taller que tenían. Profe, bien, yo tengo una duda ahí en el taller, en los porcentajes que usted nos daba de alimentación, vivienda, que era Sí, 30, 10, 20. eh, la suma de eso daba como 110, creo. Mi pregunta es, ¿siempre tiene que dar el 100%? en el primero, en el año base, Eh, dice, sí, si me está hablando del ah, año base, sí, sí, siempre tiene que dar 100. dice que asumiendo que el ingreso de la población se gasta así, 30% para alimentación, 10% para vivienda, 20% para educación, 30% para vestuario y 30% para ocio. A Ah, eso es lo que me refiero. Ahí pero siempre tiene que dar el 100. sí, ¿cuánto sumas ahí? Ahí da como más del 100. Sí, señor. Entonces Como yo lo resolví. 130. Sí, yo lo Sí, o resolví tal cual 120. estaba ahí, pero yo hice otro en donde le modifiqué los valores para que me diera el 100. Exacto, hay que modificar los valores hasta que nos dé el 100 el año base. Exactamente, si de pronto decimos que estamos hablando con un 120%, pues no nos sirve ese porcentaje allí, simplemente tenemos que acomodarlo para que el ejercicio nos dé el 100%, porque puede que a mí no me alcance el ingreso o me gaste más de lo que me gano, pero yo no puedo promediar para hacer un estudio macroeconómico con que tengo un gasto del 120%, porque es lógico que yo me gaste el 100% en alimentación, en salud, en recreación, en vestuario, en vivienda, en una cantidad de cosas, pero que me gaste el 120% pues no es como muy real, porque ¿cómo hago? Me gasto todo el sueldo y ¿cómo hago para gastarme el 20% más? Pues algunos de ustedes podrían decirme que sí es posible porque simplemente nos endeudamos, tenemos tarjetas de crédito o cualquier cosa de esas, pero no. El hecho es que si me gano 1 millón de pesos, tengo que distribuir ese 1 millón de pesos en un porcentaje donde están esas necesidades básicas o las necesidades que yo eh, acuerde que sean más importantes. Si en algún ejercicio nos daba más del 100% en el año base, era porque tocaba que reacomodar esos porcentajes. Muy buena la pregunta del caballero. ¿Y lo acomodaste al 100%? Sí, profe, pues yo tenía la duda, entonces lo desarrollé tal cual estaba en la guía, pero sí el año base me daba como 120. Entonces, bueno, lo hice todo, pero después hice otro ejercicio ya organizándolo y me dio el 100. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Y los demás? Profe, la No, verdad, yo lo hice con 120. yo también lo hice con 120. Sí, con 120, entonces deberíamos revisar allí porque pues no es lógico que trabajemos
ese 120, de pronto estaba mal enunciado ahí en el libro, porque yo creo que le subí un PDF del libro directamente, ¿cierto? Sí, señor. No, pues, bueno, yo no sé, pero por lo menos a mí me salía la imagen y la imagen se veía tan mal, pues, o yo no sé, pero sí se veía como tan mal la imagen. Este, A los demás les pasó lo Era mismo, como chicos. no, era como la foto de un libro o algo así. Sí, Se sí, era como el veía escáner claro de un los libro. porcentajes, aunque sí daba 120 y no caí en cuenta de eso. El primero Sí, era sí, 30, había que tener. Sí, el sí daba segundo 10, el 120. otro el Sí 20, se el otro veía. 30, 120. Sí, entonces algo pasó ahí, chicos. Algo pasó ahí. Déjame mirar acá una cosita. No creo que sea esto. No, no lo tengo aquí a la mano. Un segundo. No, no sé por qué no lo miro aquí en pantalla. Es que tengo el internet como con muchas pantallas abiertas. Pero ahorita lo reviso a ver si de pronto la imagen no se fue bien. Nuevamente lo escaneo y lo envío. Pero si nos da 120, tenemos que acomodarlo hasta que el gasto total en porcentaje nos dé el 100%. ¿De acuerdo? Porque no fue problema de digitación allí, porque lo tomé directamente del taller del libro. Simplemente, bueno, espera un segundo, lo puedo mirar por acá. Chicos, ¿lo están viendo en pantalla? Sí, señor. Muy bien, creo que esta fue la imagen que le subí, pero no, ahí se ve bien los porcentajes y todo. Sí, ahí Sí, se ve señor. bien. Sí, creo que ahí se ve Ojalá bien que no. los porcentajes que hicimos y se podía aumentar y todo. Es una imagen muy nítida allí. Y simplemente dice, vamos a verificar acá. Asumiendo que el ingreso de la población se gasta así, 30, 40, 60, 90 y 30, sí, nos da 120. La suma de estos porcentajes solamente pueden dar 100, solamente pueden dar 100. O sea que tocaba que acomodar, por decir algo, uno de estos últimos a 10, por decir algo, para que la suma nos diera 100. Y ahí sí arrancar a hacer todo el ejercicio del año base, este año cero, pues nos va a dar, como no tenemos con qué compararlo, nos va a dar 100 exactamente. Y ya comparar el año uno con el año base o el año 2 con el año uno o con el año base, ya nos da los promedios del IPC para poder hallar la inflación. ¿De acuerdo? Entonces necesito, chicos, que me verifiquen eso. De todo modo, el enlace está ahí. O vuelvo y lo abro para que me verifiquen eso. Cambiemos uno de los porcentajes, cambiemos el último de vestuario por el 10%. O el caballero que ya lo hizo, simplemente lo deja Profe, así como lo hizo y no importa. Señor. profe, Profe, yo creo subí que sí le los cambió dos el vestuario. archivos. Excelente. Subí el que está pues con el 120 y acabé de Sí, modificar el primer valor, el de alimentación, que está por 30 y lo coloqué por 10. perfecto, perfecto. Sí. Yo también Entonces, cambié uno por el 10, creo que fue vestuario.
Sí, pues yo cambiaría cualquiera le rebajaría el 20 menos a la alimentación, pero no importa, está bien. Lo dejan así, lo hacen con el 100%, que la suma les dé el por ciento, o le pueden también quitar 10 acá, 10 acá y 10 acá por decir algo. Igual le vamos a restar los 30 y bueno, nos va a dar el 100%. Entonces, los que ya lo hicieron, perfecto. Los que de pronto lo hicieron con 120, en lo posible repetirlo, porque en el parcial de la próxima semana les subo un tallercito de este mismo tipo. Pero la imagen, no sé si tenga que cambiarle la imagen, pero me parece que la imagen está bien allí. ¿Ustedes la visualizan bien o no? Sí, señor. Sí, acá sí la vemos bien, no sé a mí, pero ese día cuando la descargué se veía como toda fea, incluso yo la tengo acá y la acabé de abrir y se ve, no sé por qué de pronto me bajó mal, no sé. Pudo haber sido, pudo haber sido. Entonces, perfecto, ahí está bien. Digo, entonces la rectificamos, simplemente acomodamos los valores, los porcentajes para que nos dé un 100%. Eh, entonces, arranquemos, coloquemos como título política monetaria. Antes de hablarles o antes de arrancar con ello, quiero contarles que la macroeconomía se preocupa mucho por esas políticas que tienen que ver con el mantenimiento del empleo, el control de la inflación, con el crecimiento económico, con la cantidad de dinero circulante, con una cantidad de situaciones del país que nos ayudan simplemente a tener un mejor desarrollo económico, de pronto a evitar los efectos negativos de los ciclos económicos. ¿En qué consiste el ciclo económico? Consiste en que no siempre la economía está creciendo. A veces se tiene un crecimiento, eso es supremamente bueno. Si se tiene un crecimiento constante, es mucho mejor. Y aparte de eso, se llega como a una cima, como de lo podemos llamar auge. Y también comienza un decrecimiento, eso muy fácilmente lo encontramos en todas las economías del mundo. No, los únicos que comienzan a decrecer son los países subdesarrollados o más pobres, no. Este ciclo económico sucede para todas las economías del mundo. Lo otro es que a veces llega tan bajo que ya se comienza a hablar de recesión, y cuando hay una recesión eh, es supremamente complicado para el manejo político y tienen que haber unas políticas muy coherentes. Para esas políticas tan coherentes, el gobierno se apoya mucho en su banca central, porque ustedes saben que el Banco Central de Colombia, ¿cuál es el Banco Central de Colombia? El Banco de la República. Muy bien, es el Banco de la República. ¿Y recuerdan desde qué año el Banco de la República es autónomo? 1991, profe. Muy bien, desde la Constitución de 1991. Para ustedes eso puede ser una fecha muy remota, pero si nos vamos a fijar en la historia del país y todo lo que tuvo que pasar para tener una banca central y cuántas veces se quebró y cuántos análisis se tuvieron que hacer y cuánto, diría yo, ensayo y error, pues no es mucho. Del 91 acá hay 9, hay 21, hay 30 años, que realmente es muy poquito tiempo para la historia del país. Pero para mí fue un gran avance que el Banco de la República sea autónomo desde 1991, porque simplemente no está bajo el mando del gobierno como tal. Para el gobierno era supremamente fácil decirle a su banca central: emita 20.000 millones de pesos, y el banco no tenía como el derecho a decir, venga, ¿y esto para qué? Y cuando usted saque toda esa cantidad de dinero al mercado, la inflación se va a disparar porque va a haber mucho dinero circulando en la economía. Entonces simplemente no me interesa, simplemente présteme plata que voy a inyectar todo ese dinero a la economía. Puede ser hacer puentes o a pagar la nómina de los profesores o a pagar la nómina de la policía o de los médicos, o hacer escuelas, universidades, viaductos, túneles, puertos, bueno, una cantidad de cosas. Pero si esa plata se inyecta a la economía
sin unas medidas exactas y una buena política monetaria, simplemente lo que va a provocar en la población es como aumento de la pobreza, porque los precios se van a incrementar mientras que las personas siguen ganando su mismo salario fijo, entonces van a perder poder adquisitivo, van a perder ese poder de compra y se van a ver afectados mucho las personas. Entonces, por eso es que no es tan Profe, eh, perdón, con- conveniente, señor. yo tengo una pregunta, pero el Señor, le gobierno escucho. no es quien nombra el gerente y eso del Banco de la República. Muy buena pregunta allí, Joan, muy buena pregunta. El Banco de la República está conformado la junta directiva por 7 miembros. 7 miembros que es muy cierto lo que dice Johan y es bueno como mirar ese punto de vista primero. Resulta, yo voy a hacer por aquí. Vamos a suponer que esta es la mesa de la junta directiva del Banco de la República. ¿Quiénes tienen voz y voto allí en esta mesa? Hay 7 participantes. 3, 4, 5, 6 y 7. Estos 7 participantes son los que toman las decisiones y esas decisiones nos afectan a todos. Casi que si tenemos una inflación baja, un crecimiento económico, unas buenas condiciones económicas, casi que yo les diría que un buen porcentaje es gracias a las decisiones que toman estos 7 señores. Entonces, primero que todo, hay un señor de esos que es el gerente del Banco de la República elegido por la Junta del Banco de la República, o sea, en pleno la, la mesa directiva allí y está eh, seleccionado por un periodo y se puede repetir, se puede postular para ser reelegido. Este es el gerente del Banco de la República. Otro es el ministro de Hacienda. Acá no puedo escribir mucho. Este es el ministro de Hacienda. Este es elegido por el presidente de la República. Este es precisamente de la cartera del presidente de la República. Cuando sube el presidente, él inmediatamente pone su ministro de Interior, de Justicia y coloca el ministro de Hacienda. Y ese ministro de Hacienda ya tiene un puesto allí en la mesa de la Junta Directiva. Aparte de eso, el presidente de turno tiene derecho a cambiar dos de los participantes de esta mesa. O sea que estos dos, digamos, también los elige el presidente de la República. Y por aquí quedan unos, ¿cómo los colocamos? Voy a colocarles como una I por denominarlos de cualquier forma. Y simplemente es como para decir que son independientes en ese momento. Entonces simplemente casi que siempre el presidente de la República le pide al Banco de la República que baje las tasas de interés. Ahorita vamos a ver por qué el gobierno siempre le pide al Banco de la República que le baje las tasas de interés. Otra cosa que también pide el gobierno es que le presten plata. ¿Y para qué pide plata prestada el gobierno? Simplemente para hacer obras, simplemente para incentivar la producción, para hacer un aeropuerto, para hacer unas vías, unos túneles, porque está atrasado en el pago de profesores, de médicos, de policía, de empleados públicos. Bueno, por cualquier cosa pide el gobierno al Banco de la República plata prestada. Entonces, cuando llega una propuesta acá a esta mesa directiva, pues simplemente el presidente tiene 3 votos, porque este es el ministro de Hacienda, este señor que eligió pues adrede pues los escogió, estos 2 señores pues también van a ser del bolsillo de él, pero estos 4 no, estos 4 son independientes, digámoslo así, donde simplemente ellos no están conectados directamente con el aval del presidente. Entonces, si llevan algo a votación, pues el presidente ya va con 3 votos, pero no es la mayoría. La mayoría son estos que son 4. Entonces, ese presidente para
tomar esa decisión, tendría que tomar estos tres que ella tiene, que los nombró él, más uno de estos. Pero lo que pasa es que el Banco de la República también se tiene que cuidar de unas cosas. ¿Quién me hace memoria? ¿Cuál es la meta de inflación para Colombia en el largo plazo? Bueno, 2 al 4% es que es. No, 2 al 4 es el rango. La El meta como 3%, tal, profe. muy bien, la meta como tal es el 3%. El rango es que les dicen, puede bajar hasta el 2% o puede subir al 4%. Ese del 2 al 4 es el rango. La meta que le ponen o la tarea que le ponen al Banco de la República es que sea el 3%. Entonces, mucho cuidado acá. Simplemente, ¿por qué el gobierno siempre pide al Banco de la República que baje las tasas de interés? Porque cuando el gobierno, perdón, el Banco de la República le baja la tasa de interés a los bancos comerciales también bajan la tasa de interés a las personas y las empresas. Cuando las personas y las empresas eh, se dan cuenta que hay una tasa de interés favorable, entonces las personas se antojan de comprar casa, de comprar vehículo, de montar negocios, de irse a pasear, de casarse, de matricularse en una maestría, en un doctorado, en, bueno, en una cantidad de cosas. Y simplemente cuando se hace todo eso, bueno, las empresas también les da por abrir una nueva sede, comprar maquinaria nueva, aumentar la producción, comprar más materia prima, bueno, una cantidad de cosas. Cuando sucede eso, simplemente sale mucho dinero a circulación. Y cuando hay tanto dinero en circulación, también se genera más empleo, porque esas empresas van a entrar a vender más, porque las personas tienen dinero, hay mucho dinero en la economía y simplemente disminuye el desempleo. Entonces, ese sería como un indicador favorable para cualquier gobierno, que diga, miren, con mi gobierno disminuyó el desempleo, pero hay que mirar las dos caras de la moneda. Puede que disminuya el desempleo, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es la contramoneda allí? Y la contraparte allí sería que se genere inflación. Ya sabemos que cuando hay mucho dinero circulante, más que que debería haber, se genera inflación. Y cuando se genera inflación, pues hay pérdida de poder adquisitivo. Las personas, digamos que los que ganan un salario fijo, pues se van a ver afectados porque van a sentir que el dinero que ganan cada vez es menos. Fui claro con ello. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces miren que sí tiene cierta autonomía el Profe, que, señor, con Carlos Arturo, una preguntita sí, aquí. te lo juro. Eh, bueno, cuando el gobierno le pide al banco cómo préstamos, por así decirlo, ¿cómo lo paga? ¿A través de las regalías o a través de esto? Carlos Arturo, mira que no te escucho muy bien. Si me puedes hablar un Profe, poquito más duro, por sí, claro, por señor. ejemplo, cuando el gobierno le pide al Banco de la República dinero prestado para hacer obras o algo, cómo lo devuelve él después? ¿O, o que realiza? ¿Qué proceso realiza? No, allí hay ciertos acuerdos. Uno es que pide plata prestada por cualquier motivo. Uno de esos también puede ser el pago de la deuda externa, el pago de los intereses de la deuda externa. Entonces no tiene con qué pagarlos y simplemente le pide al Banco de la República prestado, toma ese dinero y lo paga. Si el Banco de la República le dice, no, no le puedo prestar ese dinero porque en el momento que saque todo ese dinero a circulación, la inflación se va a elevar y nos van a llamar o nos van a jalar las orejas al final del año cuando nos digan, venga, si la tarea suya es de mantener la inflación al 3%, ¿por qué terminamos al 5, al 6, al 7 o al 10? Entonces va a decir, no, pero lo que pasa es que me tocó que prestarle plata al gobierno. No, esa no es excusa. Usted no tenía por qué tomar esa decisión sabiendo que eso va a afectar la tarea principal que tiene como Banco Central. Uno. Dos, si le presta la plata, el gobierno tiene que, dos opciones. Uno, pagarlo. Tiene que pagarlo de lo de
lo que recaude allí por el pago de impuestos, por el pago de aranceles, por la venta de petróleo, carbón, oro, los commodities que conocemos. O tres, como sucede muchas veces en los países subdesarrollados, es pedir la condonación y decirle al banco, no puedo pagarle eso o simplemente difiérame esa deuda a 10 años más y entonces simplemente el banco, pues por últimas casi que tiene que aceptar, pero ya el banco tiene allí un precedente que cuando el presidente vuelve y le diga, présteme plata, inmediatamente le dicen, usted tiene un cupo ahí en mora, tiene un cupo congelado y pues no le podemos prestar más porque nos va a dañar la tarea que tenemos que cumplir, que es la de el crecimiento económico, mantener el empleo, circulación de dinero y eh, la inflación. Entonces, simplemente de esa manera sucede. Eh, ¿Alguna? Sí fui claro con ello, Carlos. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Resulta que cuando yo tenía la edad de ustedes, o bueno, más joven que ustedes hace muchísimos años, estaba en la escuela, muchachos. Y simplemente para contarles una historia así suavecita. Resulta que eh, la profesora llegaba algún día, y no muchos días, y decía, muchachos, hoy no hay clase porque vamos a hacer paro. Y nosotros tirábamos esa lonchera para arriba de la felicidad más grande y significaba que paro era que no iba a haber clase. Y entonces simplemente, ¿y por qué? Y muchas veces esos profesores nos decían, es que llevamos 14 o 16 meses sin, sin recibir sueldo. Y entonces, bien paradójico allí, muchachos, porque eh, a nosotros a veces se nos demoran con el sueldo 2, 3, 4 días y ya comenzamos como a hacer fuerza. En cambio, imagínate que nos demoraran a nosotros con el sueldo 14 meses o 15 meses, pero así le tocaba a los profesores de ese tiempo. Entonces, cuando ya seguro el presidente estaba cansado de paro y esos muchachos en estudio, le preguntaba yo creo que al ministro de Educación, venga, ¿y cuánto le debemos a esos profesores? Y entonces, no, pues les debemos una bobada ahí como, digamos, cualquier cosa, pues ahí 10.000 millones de pesos. Pues no, eso es una bobada, eso simplemente díganle ahí al Banco de la República que me imprima esos 10.000 millones de pesos, le pagan a sus profesores y pare de contar, que sigan trabajando ahí. Entonces, esa tarea era supremamente como sencilla de hacer, pero a la hora de inyectar esa plata a la economía de una manera, digámoslo así, como espontánea o desordenada, eso significaba pérdida de poder adquisitivo, significaba que los precios se elevaban, significaba que éramos más pobres, en pocas palabras. Eso nos afectaba como el nivel de ingresos allí, simplemente fácilmente podíamos interpretarlo como que éramos más pobres. Pero pues yo como era un niño y estaba en la escuela y pues tirábamos la lonchera para arriba de la felicidad. Pero no teníamos por qué alegrarnos, antes era algo supremamente preocupante. Eh, Chicos, ese era simplemente como para darles un ejemplo de allí de que el gobierno no puede tomar esa decisión así tan a la ligera. Ya tiene que ver con una autorización previa y hacer como un buen manejo de ese cupo de crédito, como nos lo hacen a nosotros en cualquier banco comercial. Resulta que hubo una polémica cuando el presidente Uribe se quiso, pues, se quiso reelegir y los colombianos lo reeligieron. Pues lo primero que dijeron es, pues es muy inconveniente porque aquí en la historia del país no tenemos antecedentes ni como, ¿cómo se dice?, las leyes o las normas para cuando una persona se va a reelegir. Entonces, simplemente lo que hacen allí era, pues porque la gente pensaba, el presidente ya tiene un ministro de Hacienda, ya tiene dos, digámoslo, dos participantes en la junta directiva del Banco de la República. Y si aparte de eso, en este otro periodo, él puede elegir otros dos, como lo hace cada gobierno cuando llega, pues muy fácilmente él va a elegir, por decir algo, este de acá con este de acá. Y bueno, me quedó como una carita ahí de los Simpsons, pero
pero no, simplemente es por mostrar estos dos participantes más. Entonces, ¿cómo hubiese quedado allí ese presidente? Un ministro de Hacienda y 4 participantes en la junta, en la mesa de la Junta Directiva del Banco de la República. Hubiese quedado con 5 eh, miembros. Ahí sí simplemente lo que él dijera era ley para el Banco de la República, pero él dijo inmediatamente que no, que pues por no faltarle allí a la parte de la Constitución y ese orden del Banco de la República, simplemente él dijo, yo sigo con los mismos 2 colaboradores y sigo con el mismo ministro de Hacienda. Y muchas veces él dijo que le prestaran plata, que le bajaran la tasa de interés como para incentivar el empleo, y el Banco de la República siempre le dijo que no, siempre le dijo que no. Entonces, sí me pareció que fue conveniente que, que se mantuviera pues ese orden de la mesa directiva del Banco de la República. Entonces, simplemente por traerles algo de historia allí, porque pues, para analizar esa parte de política monetaria, pues hay que analizar ciertas situaciones políticas y que simplemente nosotros lo vemos como que pasan desapercibido, pero no, no es así. Simplemente son decisiones que si toman allá nos pueden afectar directamente nuestro nivel de vida. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Muy bien, chicos. Simplemente esto era por hablarles del Banco de la República. Estos señores se ganan un sueldo de más de 30 millones de pesos mensuales, pero tienen una responsabilidad supremamente importante. Yo diría que se ganan esa platica muy bien ganada para tomar una decisión. Por ejemplo, casi siempre las tasas de interés las modifican en condiciones normales en 25 puntos porcentuales. Entonces, por decir algo, si la tasa de interés en este momento está en el 3%, entonces ellos la modifican o a 2,75%, pues en condiciones normales de la economía. Si son condiciones extremas, pues ya la varían en mayor porcentaje, pero es supremamente delicado, es muy peligroso. Entonces la pueden bajar a 2,75 o la pueden subir a 3,25. Entonces, más o menos estos son los movimientos que hacen. Puede que a la semana siguiente o al mes siguiente digan, no, pues bajemos los otros 25 puntos porcentuales, entonces la bajarían al 2,5 o subámosle 2 puntos porcentuales y simplemente lo subirían a 3,5% mensual. Esas tasas de interés son muy susceptibles, son decisiones como muy bien discutidas, analizadas y estudiadas para no cometer ciertas fallas, porque un movimiento de estas tasas de interés puede ocasionar unos efectos devastadores en la economía y hay que esperar algún tiempo para, como para arreglar si nos equivocamos en algo. Entonces los efectos son no inmediatos, entonces hay que ser supremamente eh, coherente con las decisiones que toma el Banco de la República, ya que me estaban preguntando sobre él. Entonces, ténganlo en cuenta que no es el gobierno el que habla directamente, él sí sugiere, pide, le ruega que bajen tasa de interés, pero no están obligados a hacerlo. Muy bien, entonces, volviendo acá a lo de política monetaria, nos digamos la parte inicial, entonces ya hablamos que ese Banco Central se tiene que preocupar por el crecimiento económico, por mantener el empleo, la circulación de la moneda, también emite la moneda, o sea, los billetes y monedas que circulan en el país de modo forzoso y el control de la inflación también. Entonces, chicos, simplemente vamos a mirarlo, o bueno, ¿quién me ayuda? ¿Por qué condiciones se da inflación en el país? porque Se- hay poca tasa de Señora, producción. muy bien, ¿por qué más? Muy bien lo que dice la niña. Simplemente, aquí, por decir algo, ese es uno de los efectos, es cierto, pero hay otro que yo ya lo he discutido con ustedes, si no estoy mal, y es mucho dinero en circulación. Pero el que dice la niña es el siguiente. Vamos a suponer eh, que hay unos 6
productores, vamos a decir que estos pues son números más grandes, pero que sacan al mercado 6 unidades de X producto. Pero los que llegan a comprar no son 6, digamos que llegan 10. Son como 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Chicos, van a llegar a comprar estos 10, este artículo X. Como la niña dice, si hay una baja de producción, ¿por qué puede haber una baja de producción? Porque hay bajos incentivos al productor, porque hubo una ola de calor, o el fenómeno del niño, o mucha lluvia, inundaciones, o simplemente se incrementaron mucho los agroinsumos, o los fungicidas, o las semillas, o bueno, por X o Y condición, la oferta que están sacando al mercado es muy poca comparada con la demanda. Entonces, simplemente como estos vendedores perciben rápidamente que son muchas las personas que están interesadas en este producto, ellos se dan el lujo de subir el precio. Se dan el lujo de subir el precio y eso genera inmediatamente inflación. Este es el efecto que nos acaba de decir la niña. Una baja en la producción genera inflación. Me dicen si fui claro ahí. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Entonces, simplemente, mire que por un efecto de estos se va a dar que los precios comiencen a aumentar. Entonces, este es uno de los casos. Otro de los casos es que digamos que se inyecta mucho dinero al mercado, hay mucho dinero en circulación. Y cuando hay mucho dinero en circulación, pues nosotros nos vemos como motivados a comprar bienes y servicios y los compramos como con mayor facilidad. ¿Y qué sucede? Yo ya les había dado el ejemplo a ustedes, si les voy a vender un lapicero, los que les voy a vender este lapicero, resulta que yo se los ofrezco hoy a 1.000 pesos. ¿Cuántos tengo? Hoy tengo 10 por aquí integrantes y me doy cuenta que ustedes con mucha facilidad me compraron este lapicero a 1.000 pesos y me compraron 10 lapiceros hoy. Y supongamos que yo vengo al día siguiente, al martes siguiente, vuelvo y les ofrezco el lapicero, pero yo dije, como lo vendí de fácil, ¿será que lo estoy vendiendo muy barato? Y subo el lapicero a 1.200 pesos. Y yo les digo, muchachos, vengo a vender este lapicero a 1.200 pesos. Y como ustedes tienen plata en el bolsillo, hay plata circulando, hay empleo, hay una cantidad de cosas, ustedes muy fácilmente me dan los 1.200 y yo vendo los mismos 10 lapiceros. Entonces, yo digo, no, entonces ya no voy a venderlos a 1.200, los voy a vender a 1.300. Y yo como productor comienzo a subir el precio hasta donde ustedes lo quieran comprar. Entonces, miren que por haber ese dinero circulante, los precios provoca una alza en los precios. Vamos a suponer el efecto contrario, de que no hay tanto dinero circulante, no hay tanto dinero circulante o el Banco de la República decidió cómo sacar dinero de la economía. Ahorita les digo cómo saca el Banco de la República dinero de la economía. Entonces, como hay poquito dinero circulante, ustedes de pronto no tienen mucha plata en el bolsillo hoy. Y yo llego y les digo, muchachos, les voy a vender este lapicero a 1.000 pesos. Y ustedes dicen, está como carito, yo no tengo plata, está como, bueno, de pronto de los 10 me compran 8 lapiceros. Y entonces yo digo, dentro de 8 días, ¿será que les llevo ese lapicero a 1.200? O para que me compren los 10 lapiceros de mi producción, más bien se los ofrezco a 800 pesos. Entonces yo más bien decido, no, como está duro, más bien lo voy a ofrecer a 800 pesos. Y llego a venderlo, como no hay tanto dinero circulante y la situación está dura de una cantidad de cosas, yo pensando que iba a vender 10 lapiceros, no, 26. Y ustedes siguen diciendo, no, es que está caro, es que no tengo plata, es que consigo otras marcas más baratas, es que voy a comprar uno chino, bueno, una cantidad de cosas. Y simplemente, miren que por haber poca cantidad de dinero circulando en la economía, los precios tienden a estabilizarse o a bajar. Entonces, por eso es que la tarea del Banco de la República es tan importante. Ellos tienen que medir y regular qué moneda está circulando en la economía. Entonces, para ello, simplemente con la herramienta que ustedes hicieron,
nos damos cuenta por allá de la inflación y la inflación la encontraron mediante ese IPC, que la vamos a volver a hacer, ese IPC. Entonces, cuando simplemente el Banco de la República identifica por allá, digamos que en este mes, en el mes de marzo, que la inflación está, digamos, al 1,5%, pues dice, pues si seguimos a este ritmo, por allá en diciembre, cuando termine el año, vamos a terminar con una inflación como del 7, 8, 10%. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucho dinero circulando en la economía, saquemos dinero de la economía para que no sigan subiendo los precios. Entonces, para eso, el Banco de la República tiene varias alternativas. Algunas alternativas de ellas son eh, simplemente la tasa de interés. Podríamos llamarlo así, que es como el más, el más utilizado, el más común entre ellos. Coloquemos tasa de interés. Y este nos sirve para los dos efectos. Vamos a mirar cómo hace el Banco de la República para reducir dinero circulante con la tasa de interés. Ustedes saben que el Banco de la República es como el banco principal de todos los otros bancos. Vemos que estos son por aquí banquitos pequeños, que estos bancos comerciales, ¿qué me dicen nombres de bancos comerciales? Algunos más grandes, otros más pequeños. Colombia. Muy bien. ¿Cuál otro? David, Muy bien, Banco de Bogotá. Itaú, Itaú. muy bien. Excelente. ¿Qué más? Villas. Caja Claro Social. que sí. Muy bien. Se les escapan Bogotá. unos 10. Muy bien, Occidente. muy bien. Ave Hay, Villas. hay- excelente. Hay uno que se llama Pichincha, me parece. Colpatria. Sí, señor. Chincha. Colpatria. Muy bien. Es lo que Hay- llama Banco de la Mujer, creo. también hay uno que se llama Sudameris, si no estoy mal. Muy bien. Entonces, chicos, todos esos son llamados bancos comerciales. Aquí no, y la mía. los grafiqué como más pequeñitos. Pero el banco de ellos es el Banco de la República, este banco grande. Chicos, ¿alguien me dice algo? Creo que es Carlos, decir que en este caso o sea, que él ejerce como una política sobre los demás o tiene como un eh, cierto mando. exactamente, pues lo dijiste exactamente como debe ser. Uno es que ejerce mando sobre esos bancos y lo otro es que tiene injerencia directa sobre esos bancos. Entonces, mucho cuidado con esto. Este Banco de la República no nos presta plata a nosotros. Nosotros no podemos ir a abrir una cuenta, ni un CDT, ni una tarjeta de crédito, nada en este Banco de la República. Simplemente es el Banco Central. Y este Banco Central funciona como el banco de estos bancos comerciales que ustedes me acabaron de nombrar. Todos esos bancos comerciales que ustedes me acaban de nombrar. Entonces, simplemente identifiquemos, vamos a mirar primero que se está dando inflación, que los precios están creciendo en este momento. Entonces, si los precios se están elevando, el Banco de la República dice, bueno, entonces el efecto para contrarrestar eso es porque hay mucho dinero circulante, hay que sacar dinero de circulación. Entonces, mediante a la tasa de interés, lo que hace es subir la tasa de interés y cuando sube la tasa de interés a estos bancos, lo que hace es simplemente eh, hacer que estos bancos comerciales también suban la tasa de interés a las empresas y las personas. Me dicen si fui claro hasta ahí. Sí, señor. Listo. Como ese Banco de la República le presta plata a los bancos comerciales, entonces simplemente
los bancos comerciales, ¿qué van a hacer cuando les suban la tasa de interés? Pues ellos también van a subir la tasa de interés y se la van a subir a las empresas y a las personas. Entonces, chicos, si nosotros estábamos pensando, por decir algo ahorita a principio de año, eh, comprarnos una casa o comprar un vehículo o irnos a pasear o hacer o montar un negocio, cualquier tipo de inversión, entonces lo que sucede allí es que lo vamos a pensar dos veces, simplemente vamos a decir, si las tasas de interés están tan altas, pues no es tan rentable para mí, me va a salir muy costosa la cuota y, y no es tan rentable endeudarme en este momento. Más bien voy a esperar. Y entonces, como voy a esperar, dejo de pedir esa plata prestada al banco y simplemente con ese efecto se reduce el dinero circulante. Ustedes me dicen si fui claro ahí. Sí, señor. Muy bien, miren que simplemente subieron las tasas de interés y nosotros dijimos, no, pues yo me voy a comprar un carro, pero con esa tasa de interés no me sirve, más bien me quedo con el que tengo o voy a esperar para comprar el carro a final de año o espero hasta el otro año, pero no me voy a endeudar con eso. Lo mismo hacen las empresas. Entonces, ya con eso hay menos dinero circulante y cuando hay menos dinero circulante, ustedes ya saben qué pasa con los precios, lo que les expliqué ahorita con los lapiceros. Los precios se estabilizan o crecen a muy poquito ritmo o más bien también pueden decrecer. Entonces miren que este Banco de la Profe, República, mediante la tasa de interés, maneja ese dinero circulante. Señor. profe, una pregunta. Ujú. ¿Qué pasa si el Banco de la República baja la tasa de interés, pero los demás bancos no lo hacen? Eso sucede, eso suele suceder. La pregunta que nos hace el compañero, el banco, por ejemplo, el gobierno siempre pide, y sobre todo se pidió mucho ahorita, y sobre todo el año pasado en época de pandemia, el mismo gobierno le pedía al Banco de la República, baje la tasa de interés para que los bancos también le bajen la tasa de interés a las personas y a las empresas y ellos puedan adquirir plata más barata para sus gastos o para comprar o para que sigan consumiendo bienes y servicios en la economía. Y inmediatamente, pues el Banco de la República en ese caso optó por esa alternativa, bajó la tasa de interés y los bancos comerciales simplemente se demoraron uno, dos, 3 meses para apenas comenzar a bajar la tasa y eso en un porcentaje muy mínimo. Y entonces allí se hizo llamado a la superintendencia financiera y con un llamado fuerte a ese gremio bancario, sino que es que el gremio bancario en Colombia es supremamente fuerte, tiene mucho poder y a veces es como difícil controlarlo. Aparte de eso, ellos dicen también, pues si voy a prestar plata a tan bajito interés, pues tampoco es rentable para mí, tampoco es rentable y no lo quiero prestar o no quiero arriesgar mi capital prestando a esa tasa tan bajita. Entonces, eso suele suceder. Lo que sucede en, en la otra, en el otro punto de vista, con respecto a la pregunta del caballero, es qué sucede cuando el Banco de la República sube la tasa de interés. Al otro día, inmediatamente, sube la tasa de interés para la tasa de interés de los bancos para las personas y las empresas. Entonces miren que cuando el Banco de la República sube la tasa de interés, ese efecto es inmediato, al otro día ya se refleja en, en la economía. Cuando el Banco de la República baja las tasas de interés, los bancos muchas veces se demoran algún tiempo en hacer esta medida. O sea que pues es, como les digo, son como acciones o alternativas que no muchas veces benefician al usuario como tal. ¿No? Y el usuario somos nosotros. ¿Sí fui claro con la respuesta del caballero? Claro que sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, chicos, aquí ya encontramos la primera, digamos, como herramienta que tiene el Banco de la República mediante la medida, mediante la política monetaria para controlar esa inflación. Simplemente si la inflación está alta, lo que vamos a hacer es subir las tasas de interés para entrar a estabilizarlo, esos precios. Pero y a veces dicen, no, pero es que no movamos las tasas de interés. ¿Qué otra alternativa tenemos allí? Entonces, la otra alternativa es el encaje bancario.
Entonces coloquen allá, por favor, encaje bancario. ¿Y a qué nos referimos con el encaje bancario? Resulta que, como decía la niña ahorita, el banco tiene como poder sobre esos bancos comerciales. Entonces simplemente les dice, voy a inventarme cualquier porcentaje. Les dice, señores de los tantos bancos que hay en el país, el encaje bancario para estos próximos 10 días es del 10%. Este valor me lo acabo de inventar, del 10%. Bueno, esto es como un 10, me quedó como raro. Bueno, ¿se entiende que es un 10 o no? Es algo difícil de escribir con el mouse. Apenas estoy aprendiendo. Supongamos que este es un 1. Entonces resulta de que si el Banco de la República dice que el encaje bancario para los próximos 10 días es del 10%, significa que los bancos cada día del dinero que capten, o sea, de lo que las personas lleven a la cuenta de ahorros, a la cuenta corriente, que paguen allí de ese banco, el banco, el negocio de ellos es que si hoy recaudan, por decir algo, 1.000.000 de pesos, al otro día quieren salir a prestar ese 1.000.000 de pesos, porque tienen que poner a producir esa plata. Si la dejan guardada ya en las bóvedas, pues esa plata no le va a producir nada. Pero si sale y la presta rápidamente, pues ese dinero comienza a generar interés y esa es la ganancia de los bancos. Entonces, cuando el Banco de la República simplemente dice que estipula un encaje bancario del 10%, significa que de los depósitos que se hicieron hoy al banco, mañana solamente puede salir a prestar el 90%. El 10% lo deben dejar guardado en la bóveda de los bancos comerciales. Y entonces, pues eso parece no mucho, pero es muchísimo dinero que se tiene que quedar guardado y al siguiente día también el 10% de queda guardado y al siguiente día el 10%. Entonces, miren que de esa forma también el Banco de la República disminuye el dinero en circulación. Me dicen si fui claro con el encaje bancario o no. Señor. Perfecto. Entonces, miren que de esa manera también, bueno, también el Banco de la República puede decir, no, entonces para los siguientes 10 días, el encaje bancario ya no es del 10%, sino del 20%. Allí significaría que de toda la plata que ingrese diariamente a todos los bancos comerciales, el 20% de esa plata se tiene que quedar guardada en la bóveda. Esta alternativa de encaje bancario le gusta muy poquito al sistema financiero, a los bancos, porque ellos dicen, nosotros tenemos que pagar intereses a los dueños de esa plata y si la dejamos guardada en la bóveda, cómo vamos a generar las ganancias para pagarle a esos ahorradores. Entonces ellos siempre critican y se sienten muy incómodos cuando el Banco de la República hace este tipo de determinaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Algo de historia por allá, chicos. Hubo un presidente, por aquí también de una región cercana, creo que del Valle, eh, con negocios, con el cartel de Cali y una cantidad de cosas, donde la economía supremamente mal manejada, entró demasiado dinero en circulación, dinero lícito e ilícito también, en tanta cantidad que la inflación se, se desbordó, la inflación fue altísima, pasaba del 25% en el país. Entonces, simplemente el Banco de la República, como para frenar esa inflación y para corregir ese desbalance económico ahí, tuvo épocas en el que dijo que el encaje bancario era del 100%. O sea que simplemente le decía a los bancos, de la plata que ingresó hoy al banco, mañana pueden salir a prestar el 0 pesos de esa plata. Y entonces los bancos ahí también dijeron que iban a entrar en crisis porque ellos estaban captando dinero, pero no lo podían colocar. Entonces, ese es el negocio de los bancos. No,
No se puede decir el nombre del presidente, pero lo pueden consultar por ahí también. También por allá le adjudicaron el proceso 8000 y varias cosas, y el elefante blanco, y bueno, varias cositas por allí. Pero usted estaba muy chiquitico, o no había nacido cuando estaba ese presidente por allá. Entonces, muy bien, muchachos. Resulta que simplemente estas dos alternativas el Banco de la República utiliza para reducir ese dinero circulante. Hay otro, otro mecanismo que son la venta de bonos o simplemente TES. Voy a colocar aquí venta de bonos, pero más conocidos como TES. Más conocidos como TES, como títulos del Estado. Resulta, resulta muchachos que con el Banco de la República lo que hace, bueno, creo que todo es identificar que la inflación está alta, que necesita sacar dinero de circulación y en ese caso dice, entonces voy a vender al público bonos del Estado. Y cuando vende bonos del Estado, simplemente, pues estas negociaciones las hacen en sumas bastante altas, entonces lo hacen como a a los bancos o cuando hay como grupos de personas con mucho dinero que lo que hacen es recoger una cantidad de dinero y hacer este tipo de operaciones. Chicos, regálenme un minutico nomás y ya regreso. Muy bien, chicos, qué pena, estaba respondiendo una llamada allí. eh, Me disculpa. Chicos, resulta que el Banco de la República simplemente dice, voy a vender bonos o títulos del Estado al público. Entonces, simplemente él lo que hace es tomar unos papelitos así, con unos sellos, y simplemente dicen, ah, el grupo, por decir algo, el grupo Aval viene a comprarnos 80.000 millones de pesos, un bono de 80.000 millones de pesos. Entonces le colocan aquí con letra 80.000 millones de pesos, unas firmas, un sello, una fecha, bueno, una cantidad, una tasa de interés y listo. Se lo venden a ese grupo financiero o al grupo financiero Bancolombia o al fondo de pensiones eh, protección que manejan mucho dinero de la pensión de nosotros. Bueno, le venden simplemente ese bono a a esa entidad y allí lo que sucede es que también reduce dinero del mercado porque él entrega este papel, simplemente es un papel al público y el público trae muchos miles de millones de pesos al banco para poder adquirir este papel. Entonces, miren que con la venta de bonos también se hace el retirar dinero del mercado. Me dicen si fui claro de pronto con la venta de bonos, chicos. Pues esos bonos para qué sirven, no entendí bien. Los bonos son simplemente títulos, son como papeles. ¿Y para qué sirven los papeles? Vamos a simular que nosotros ¿cuántos? Nosotros 10 vamos a recoger unos 50.000 millones de pesos. Y nos damos cuenta que el Banco de la República está vendiendo bonos del Estado. Y entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros ponemos 50.000 pesos en en el banco que lo tenemos, nos están pagando como el 5% anual. El 5% anual, pues es muy poquita plata. Y salió que si compramos bonos del Estado, nos va a pagar una tasa de interés del 6 o del 7% anual.
y en esa cantidad de dinero, pues es significativo. Y lo otro es que está muy seguro porque estamos invirtiendo con el Banco de la República y pues vamos a la fija allí. Entonces simplemente nosotros decimos, ah, no, listo, entonces saquemos este dinero que tenemos en el banco, este dinero que tenemos aquí en el bolsillo, debajo del colchón, vamos y nos compramos un bono del Banco de la República que nos van a pagar una tasa de interés del 7% y lo guardamos ahí 6 meses, un año, 2 años, 3 años, qué sé yo. Y entonces, simplemente con ese proceso que hace el Banco de la República, lo que hizo fue sacar nada más con nosotros 50.000 millones de pesos del mercado, pero no lo hace solo con nosotros, lo hacen con muchos otros clientes. Entonces, ustedes me dicen allí si ven clara la fórmula de retirar dinero del mercado. Profe, o sea Sí, que hoy señor. sería el único negocio directo que hacemos con el Banco de la República, ¿cierto? Sí, pero yo diría que indirectamente también, porque por ejemplo los que negocian mucho con bonos, están invirtiendo y juegan con una cantidad de plata en el mercado, son las empresas de pensión, los que nos administran la pensión. Y entonces nosotros lo que hacemos simplemente, y sobre todo cuando tenemos la edad de ustedes, es, sí, ahí me descuentan como ciento y pico de pensión o 100.000 pesos de pensión. Y eso pues hay que esperar que tenga 60 o 62 años y aquí a que tenga esa edad ya va a estar por allá en 70 o en 80 años. Y entonces ese banco lo que hace es, ese banco no, ese órgano financiero que tiene eso de pensiones, lo que hace es tomar toda esa plata, que no es poquita, es una cantidad de dinero grande mensualmente que llega sin ninguna posibilidad que usted diga, no, yo no quiero pagar más pensión, devuélvamela, a no ser que ya cumplamos la edad o que suframos un accidente y nos tengan que pensionar, pero esos casos no son muy comunes. De resto, la mayoría de la población está aportando mensualmente a, a ese fondo de pensión, ese fondo de pensión coge toda esa plata, comienza a jugar, compra bonos acá, compra acciones allá, invierte en un banco central de otro país, y es con la plata de nosotros, pero nosotros no tenemos como voz y voto ahí. ¿Y por qué no tenemos voz y voto? Porque simplemente luego también pueden ese fondo de pensiones decir lo siguiente, sí, invertimos este año en X acción, en X bono, y ganamos el 10%, por decir algo. Pero también pueden decir en un momento dado, tomamos la plata de ustedes, la invertimos por allá en cierta tipo de bonos o de pesos o de acciones y se perdió plata. De la plata de ustedes, de su pensión, se perdió un 5%. Pues 5% lo vemos muy bajito, pero ese 5% son miles y miles de millones de pesos. ¿Sí fui claro con ellos, chicos? Sí, profe. Profe, una preguntita, así curiosidad mía, por ejemplo, cuando los inversionistas o esos, los que llaman muchas veces capitales golondrinas, cómo lo regula el banco? Porque son personas que entran a invertir demasiado dinero al país. Carlos Arturo, no te entendí todo muy bien. ¿Cómo regula qué? Disculpe, profe, no que como yo vivo en zona veredal, siempre es un poquitico, se cae mucho el internet. Bueno, Sí, a por veces el ejemplo, internet es un poquito eficiente. por ejemplo, yo me hacía esta pregunta, por ejemplo, las empresas o los grandes capitales que ingresan al país, ¿cómo lo regula? ¿Quién regula eso? ¿El gobierno como tal o el banco? Que inyectan bastante cantidad de dinero a la economía. ¿O lo regulan qué? ¿Cómo lo regularían ahí? Pues muy bien, muy bien. Allí tiene que entrar a jugar en conjunto una cantidad como de órganos que tienen que vigilar eso. Cuando llega una inversión al país, primero que todo se tiene que reportar, porque simplemente no se va a dejar llegar una cantidad de dinero en un momento determinado donde aumente la masa monetaria y con ello lo que sucede es disparar la inflación. Entonces, ahí tiene que estar muy bien regulado qué dinero va a ingresar para que los entes de control lo tengan en cuenta. Lo otro es que simplemente cuando esos ingresos de moneda extranjera que llega al país o gente inversionista, ellos lo que vienen es con el ánimo de, de rentar, de que ese dinero les rente alguna ganancia. Entonces también tiene que estar muy bien vigilado
para el dinero que pueden sacar. Hay unas leyes muy bien estipuladas, pero ya no son del Banco de la República, donde se dice, perfecto, quiere venir una cadena de supermercados al país, perfecto, venga, ingrese, inyecte, produzca aquí en el país, pero de sus ganancias solamente se puede llevar el 30% para su país. El resto lo tiene que invertir acá o depositar acá o moverlo acá. Y entonces con esas condiciones, simplemente el inversionista extranjero dice, pues si es favorable o no es favorable invertir en ese país. Entonces hay una cantidad de cosas que se hacen y es muy fácil de identificarlo mediante la DIAN, mediante la facturación, mediante los movimientos bancarios que se hagan, mediante el número de empleados, el volumen de importaciones y exportaciones que se hagan, y todo eso tiene que ser regulado porque simplemente un mal control de estos dineros lo que hace es producir un desbalance económico. Pero ustedes van a ver ese tema más a fondo por allá con el profesor, creo que César Villarreal, donde les hable de negociación internacional. Él les dice cómo controlan esa parte de arancel, que también tiene que ver como con la política de gobierno. Tienen que mirar lo de impuestos, lo de facturación, lo de permisos de entrada y salida de mercancía. Las cartas de crédito también son supremamente importantes para, para el momento de hacer un tipo de negociación e identificar qué volumen de dinero se está moviendo. La siguiente herramienta que les voy a decir tiene que ver con eso. Ya vamos por allá. Entonces, gracias al caballero por la pregunta, pero claro que sí tiene que haber unos controles para que nos demos cuenta cómo es ese movimiento de dinero. Una Eh, pregunta, señor. ¿cuál es el país a seguir en ejemplo en cuanto a inflación y economía? Pues simplemente lo que pasa es que allí muchas veces no va de la mano. Por ejemplo, cuando se tiene una inflación controlada o una inflación muy bajita, se dispara el desempleo. Más bien cuando se bajan las tasas de interés, entonces las personas y las empresas pueden adquirir mayor dinero, pues generan mayor empleo, las empresas van a demandar más bienes y servicios y la actividad económica se incentiva. Lo que pasa es que con ese incentivo, teniendo más dinero circulante, se dispara la inflación. Entonces ahí es donde se entra a jugar. Cada país juega unos papeles independientes para que con ello se vea muy importante como el crecimiento económico, el sostenimiento del empleo, la inflación y todo ello. Por ejemplo, algunos países que tienen como muy buen manejo con ellos, yo diría que son los países de la Unión Europea. No todos, pero son muy buenos en ese manejo de la política monetaria. Estados Unidos tiene por varias condiciones un buen manejo en su política monetaria. ¿A qué me refiero con ello? Simplemente por decir algo, por allá en 2008, 2009, se vino una crisis económica en Estados Unidos. Inmediatamente nos vimos afectados porque nosotros tenemos mucha relación con Estados Unidos. eh, Hay muchos colombianos trabajando allá y mandando plata para acá, para el país. Entonces, cuando eso se sintió el remesón allá económico muy fuerte, nosotros también lo sentimos acá. Lo más preocupante es que los economistas decían lo siguiente, eh, ese remesón tan fuerte en esa crisis que está Estados Unidos en este momento, se va a demorar unos 10 o 12 años en recuperarse y en normalizar la economía nuevamente. Algunos nos preocupamos mucho porque dijimos 12 años eh, con este efecto negativo, pero resulta que tiene unas políticas supremamente buenas en cuanto a la producción, en cuanto al manejo del dinero, y yo diría que en cuestión de unos 2, 3 años ya se había recuperado de esa caída tan fuerte, ya estaba creciendo el Producto Interno Bruto, ya estaba estable, ya los colombianos estaban volviendo a trabajar allá, estaban mandando sus remesas rápidamente para acá. Entonces resulta que en cuanto a la pregunta que me hace el compañero, es cuando sucede un efecto inflacionario en un país subdesarrollado, el- la recuperación es muy lenta, la recuperación es supremamente lenta. Cuando sucede, digamos, un remesón económico en un país fuerte, una economía fuerte,
ese remesón lo sobrepasan al corto tiempo. Entonces es simplemente también como ese aparato productivo, esa confianza en la inversión, ese compromiso de las empresas y ese, pues no lo nombra mucho el Banco de la República, pero también tiene que ver mucho con la tecnología, innovación, calidad en mano de obra y otra cantidad de cosas. Entonces yo diría que los modelos a seguir son aquellos que manejan los países más desarrollados, no porque no tengan estos ciclos económicos de subir y bajar, no, ellos también lo tienen. Lo que pasa es que los ciclos, las fluctuaciones son mucho más corticas. En cambio, cuando hay crisis en los países subdesarrollados, los periodos de recuperación son mucho más largos. No sé si fui claro con la respuesta al caballero. Pues sí, señor. Muy bien. Chicos, aquí ya tenemos tres herramientas como tal. Tasa de interés, encaje bancario y venta de bonos. Otro que tiene que ver con una pregunta que me hacía uno de los caballeros ahorita es la venta de divisas, por decir algo. Voy a colocar acá venta de divisas, pero es dependiendo la necesidad que se tenga. Voy a colocar ahora acá venta y divisas. Ustedes lo escriben bien bonito allá. ¿Quién me dice que es una divisa? Digo, simplemente una divisa es una moneda extranjera. Entonces, como una divisa es una moneda extranjera, esa divisa puede ser un dólar, un euro, un yen, cualquier moneda extranjera es una divisa. Digamos que la más manejada en el país y yo diría que en Sudamérica, pues, con unos países más que otros, es el dólar. El dólar se tiene como muy presente en la economía de todos estos países suramericanos. Entonces resulta que, vamos a suponer que todo lo que hemos dicho acá, que si la inflación está alta, qué debe hacer el Banco de la República? ¿Comprar divisas o vender divisas? Chicos, si están por allí, ¿qué se les ocurre? Profe, comprar. Venderlas, ¿no? Bueno, unos me dicen comprar y otros me dicen vender. Vamos a mirar. Entonces, el Banco de la República tiene reservas allí en moneda extranjera. En este caso vamos a analizar, por decir algo, el dólar. Y si el gobierno identifica que hay mucho dinero circulante, muchos pesos en la economía, demasiados, y la inflación está creciendo, entonces lo que hace es decir, voy a vender dólares al mercado, voy a inyectar dólares al mercado. Y cuando los inyecta, cuando los vende, pues la gente los tiene que pagar con pesos. Y los bancos que los adquieren también los tienen que pagar con pesos. Entonces, al pagarlo con pesos, el Banco de la República toma una cantidad de moneda local y se queda con ella en el banco. De esa manera está eh, reduciendo la cantidad de dinero circulante. Me dicen si fui claro con ellos, chicos. O no fui tan claro. No, profe, nos podría como repetir. Claro que sí, claro que sí. Profe, a mí también. Gracias por preguntar. Porque aparte de eso, este tema también lo vamos a evaluar por allá la próxima tutoría. Chicos, este es el Banco de la República. Él tiene sus reservas en oro y tiene sus reservas en dólares y tiene sus reservas en euros y bueno, tiene sus reservas. Él identifica que hay muchos pesos, bueno, hay muchos pesos en la economía, hay mucha plata circulando y esto hace que la inflación suba. Entonces, para reducir estos pesos,
lo que hace es que voy a vender dólares y saca al mercado dólares a la venta. Entonces, cuando saca estos dólares a la venta para colocarlos en las manos del sector bancario y de la economía como tal, entonces entrega los dólares y estas personas que compran los dólares tienen que entregarle pesos. Entonces, a la hora de entregarle pesos, entonces el Banco de la República va a captar una cantidad de moneda local y con eso va a hacer que reduzca esa masa monetaria. ¿Sí fui claro con ello? Ahora sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Eso a lo que, gracias, eso a lo que quería decirles con la venta de divisas, pero también lo puede hacer con euros, pero pues la operación que se hace más comúnmente en los países, no solo colombianos, sino yo diría que todo el hemisferio, todo el continente americano, es con dólares. Entonces, miren que con esta manera el Banco de la República controla esa cantidad de dinero que hay circulante y con ello controla la inflación, porque él tiene que cumplir con esa meta del 3% anual en la inflación, que le dan un punto arriba o un punto abajo. Ahorita, pues esa meta es supremamente difícil de cumplir porque estamos en esta época COVID y una cantidad de cosas, entonces la producción, la inversión, el flujo de dinero ha cambiado de una forma notable. Sin embargo, hay que hacer que esos efectos sean lo menos negativos posibles, por lo que me decía el compañero ahorita. Como somos un país que apenas está como en vías de desarrollo, estos bajones económicos no podemos dejar que bajen mucho, porque cuando bajan mucho nos vamos a demorar más en recuperarnos. Y entonces simplemente hay que hacer unas políticas allí como muy claras. Cuando el, tengan en cuenta esto, chicos, si lo escriben allí, hay algo que se llama en política monetaria, se llama política expansiva y política restrictiva. Entonces, cuando el Banco de la República quiere aplicar la política expansiva, lo que hace es inyectar dinero a la economía. ¿Quién me dice cómo puede inyectar dinero el Banco de la República a la economía? Ya dijimos cómo lo retira de la economía, pero ahorita díganme ustedes cómo lo inyectaría. Rebajando la tasa de interés. Excelente, excelente. Esta tasa ya no subiría, sino que baja la tasa de interés. Vamos a analizar esa primero que todo. Este Banco de la República baja la tasa de interés a los bancos comerciales le bajan la tasa de interés a las empresas y las personas, y estos dos se van a ver motivados a decir, está la tasa muy bajita, yo quiero montar otra sede de la empresa, quiero comprar un carro, quiero comprar una casa, quiero matricularme para la maestría, quiero irme a pasear, me quiero casar. Bueno, ¿uno también presta plata para casarse o no? Sí, señor. Sí presta plata para casarse. Bueno, perfecto. Hay gente muy enamorada que puede prestar plata para casarse. No, Entonces, para separarse, profe. yo sabía que algo iban a decir. Y es cierto, por ahí escuché un comentario de un compañero en estos días. Resulta que casarse es supremamente barato. Sí, pues casarse es muy barato. Lo costoso es la separación. Entonces, no sé, pero eso fue un comentario por ahí de algún compañero. Muchas gracias al caballero que me acaba de decir que para inyectar dinero a la economía bajamos la tasa de interés. Excelente. Chicos, ¿qué hacemos con el encaje bancario para inyectar plata a la economía? ¿Bajamos o subimos el encaje bancario? Lo subimos. ¿Seguro? Lo bajamos, profe. ¿Por qué? Sí, lo bajo. Porque Exacto, lo bajamos para producir más. Muy bien, tenemos simplemente plata ahí bajamos. guardada, más sale en Excelente. circulación. Muy bien, muy bien. Resulta que si bajamos el encaje bancario es más, si dejamos el encaje bancario en cero, los bancos van a decir, todo lo que recaude hoy
mañana voy a salir a meterlo a la economía, lo voy a ofrecer en créditos, en tarjetas de crédito, en crédito hipotecario, crédito rotativo y todas esas modalidades de crédito que se inventan los bancos van a salir a prestarlo. Entonces miren que va a haber mayor dinero en circulación, no se va a quedar nada en las cajas, en las bóvedas de los bancos. Muy bien, ¿qué sucede con con los bonos? ¿Compramos o vendemos? Para inyectar plata al mercado. Se venden. Se Vendemos. compran. Se compra. Yo más bien diría que los compran. Y se compra. Se compran porque cuando vienen, va el Banco de la República y compra esos bonos que están en el público, simplemente ¿qué hace el público? Le trae al Banco de la República este papelito y el Banco de la República tiene que devolverle miles de millones de pesos a esas personas que habían invertido. Entonces, miren que ahí está aumentando la masa monetaria en, en el país. ¿Sí fui claro con ello? Señor, Muy bien. Digo, ¿y qué pasa con las divisas? ¿Compra o vende? compro. Para- Muy bien. Compro dólares y a la hora de comprar dólares, entonces la gente me trae dólares y yo les entrego pesos. Y al entregarles pesos, estoy aumentando el dinero en circulación en el país. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Señor, Muy bien, entonces miren que esta es simplemente la política monetaria, es una política supremamente importante, esta política bien llevada nos beneficia a todos los colombianos y sobre todo a aquellos que nos ganamos como un salario fijo, porque cuando de pronto somos empresarios y no tenemos un ingreso fijo, pues nos queda más fácil acomodarnos a los efectos de la inflación, de tasas de interés, de una cantidad de cosas. Pero cuando tenemos un ingreso fijo, si yo me gano el mínimo, pues tengo muy poca capacidad de adaptación a esos movimientos inflacionarios y a esos movimientos de pronto económicos duros como los que estamos viviendo en este momento. Entonces, chicos, más o menos, bueno, me faltó algo bien importante y esta pregunta a mí no me falta en ese segundo parcial de macroeconomía, y es que la tasa que le presta el Banco de la República a los bancos comerciales se llama tasa de intervención. Es la tasa que le presta el Banco de la República a los bancos comerciales se llama intervención. Y la tasa que le prestan los bancos comerciales a las empresas y las personas se llama tasa de intermediación. Y esta no falta por allá en ese segundo parcial. A los bancos de intervención, profe, ¿cierto? Sí, el ¿No me Banco de puede la República, repetir la última? La claro que sí, que de los bancos comerciales para las empresas y las personas. claro que sí. Los voy a repetir los dos. Resulta que este es el Banco de la República. La tasa que le presta el Banco de la República a los bancos comerciales se llama tasa de intervención. Tasa de intervención y se maneja más así como en la parte económica, porque cuando lo hablamos por allá más como en la parte de periódicos, de noticias, de como tasa de referencia. Pero para nosotros me gustaría más como que lo veamos como de punto de vista económico y se llama tasa de intervención. La tasa que le prestan los bancos comerciales, esos que ustedes me nombraron, del Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular, Pichincha, Colpatria, el Sudameris, el Banco de la Mujer, AB Villas, Bancolombia, el BBVA, bueno, una cantidad de bancos que le presta a las personas y las empresas se llama tasa de intermediación, tasa de intermediación. Muy bien, entonces, chicos, este son los puntos principales cuando vamos a analizar la política monetaria. Yo quiero que ustedes le den una importancia a este tema, tanto en la parte empresarial y profesional como en la parte personal,
ustedes tienen que saber muy bien cuál es la situación, qué movimiento está haciendo el gobierno, cuál es la política monetaria en el momento para de pronto tener que tomar una alternativa, así decir, es bueno endeudarme en este momento, es bueno invertir o es mejor abrir un CDT. Bueno, allí ustedes deben tener una cantidad como de bases para mirar qué se puede hacer así. Entonces, esto es a lo que me quería referir con política monetaria. Para eh, la próxima tutoría, mm, bueno, voy a decir, quiero más bien hacer un espaciecito en la próxima tutoría, no solo hacer el parcial, sino más bien hablarles algo de política monetaria, perdón, de política monetaria no, de política fiscal, que es supremamente importante también, y luego les dejo el parcial, luego negociamos la hora de entrega del parcial para que optimicemos esa próxima tutoría. ¿Están de acuerdo? Señor, Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, chicos. Entonces, eh, si no hay preguntas de este tema de política monetaria, regálenme un segundo, yo miro por aquí si tengo la lista de asistencia de ustedes. Chicos, ¿dónde está Jaime Alberto? Profe, por aquí estoy, sí, señor. Muy bien. Sebastián Camargo. presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Jenny Porero. Bien. Johan Eduardo. Presente, profe. Muy bien. Daniela Gómez. Presente, profe. Muy bien. Carlos Arturo. Profe, presente. Profe, una preguntita. Sino que es que me fue el Señor. internet donde dice la tasa que le prestan los bancos comerciales a los clientes, ¿se llama cómo? Intermediación. Intermediación. Profe, y una preguntita sobre el taller que le Señor. subimos, por ejemplo, yo que tengo que hacerle, corregir una cosita, ¿hasta cuándo nos va a dar plazo? No, esta O hasta, semana. sí, hasta el lunes. Sí, sí, está bien. Bueno, Hay, profe, muchas gracias. de todos modos, miran ahí que yo creo que en ese mismo enlace lo pueden subir. Si de pronto no lo pueden subir, entonces me hacen pues una sugerencia ahí al correo o a la plataforma o al WhatsApp y me dicen que les abra otro enlace, pero yo creo que ahí lo pueden subir. Bueno, profe, muchas gracias. Agradezco. Perfecto. Por aquí tengo me falta, ¿qué me faltó? Iba en Carlos Arturo, creo. Me falta Juan Camilo. Presente, profe. Muy bien. Diana Patricia. Presente, profe. Muy bien. Perfecto. Creo que ya están todos. Voy a guardarlo por aquí. No olviden, chicos, la próxima semana intentemos no faltar por allá, aunque este grupo es supremamente puntual y
irresponsable. Por allá voy a hacer un pequeño quiz de cualquier 15 o 20 preguntas. De pronto también incluyo falso y verdadero, relacionar, todo eso. Voy a preguntar sobre el IPC, sobre la inflación, sobre política monetaria. Bueno, política fiscal no voy a preguntar, pero sobre esos temas salen muchas preguntitas. El hecho es que tengamos el tema claro y nos sacamos un 5 muy fácilmente allí. Yo mañana les estoy subiendo la grabación si la quieren volver a ver. Entonces, chicos, no queda sino muchas gracias por la atención. Listo, profe, muchas gracias, que Profe, descanse. Profe, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, chicos, hasta luego. La Que próxima semana descanse, nos vemos. Hasta luego, Brian. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Muchas gracias, hasta luego.